Con todos, ¿qué tal? Vamos, antes de dar inicio al desarrollo de la etapa intermedia, que es el tema que se me ha asignado para desarrollar el día de hoy, quiero comenzar agradeciendo al Instituto Jurídico de Formación Jurídica Magíster por su grata invitación a formar parte de este diplomado de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. El tema que se me ha asignado para desarrollar el día de hoy es la etapa intermedia. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas para que me puedan seguir en la exposición, ¿sí? Está activada la opción, ¿cierto? A ver, por favor, me confirman si es que logran ver las diapositivas. Ok, sí se ve, ya. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Antes de empezar el desarrollo propiamente dicha de la etapa intermedia, que es lo que nos corre, que lo rapidísima introducción en cuanto los temas puntuales a la etapa intermedia. Esto es, comencemos. Nuestro proceso penal actualmente se encuentra dividido en tres grandes etapas, ¿no? Que es la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, ¿cierto? Nuestra investigación preparatoria tiene dos subetapas, que es las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada, o también lo conocen como propiamente dicha, ¿no? Investigación preparatoria, formalizada o propiamente dicha. Cada una de estas etapas del proceso penal, es decir, la investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento, tienen una finalidad en específico, una finalidad concreta. Veamos cuál es la finalidad de las diligencias preliminares. Nuestras diligencias preliminares, la finalidad es realizar actos urgentes e inaplazables. Si hay un hecho, ¿realmente sucedió ese hecho? Y si ese hecho sucedió, ese hecho es delictuoso, y si ese hecho sucedió y es delictuoso, ¿a quién lo realizó? ¿O a quién podemos atribuir ese hecho? Principalmente busca responder a estas preguntas, ¿no? Y efectivamente realizar esos actos que no podemos dejar para después. Por ejemplo, el levantamiento de un cadáver, la prueba de alcoholemia, no vamos a dejar el cadáver tirado ahí para realizarlo de repente después de formalizar la investigación preparatoria, obviamente que no, ¿cierto? O lo que sí podríamos dejar para después durante la investigación preparatoria, ¿qué podría ser? Que pues recabar unos antecedentes penales, recabar información sobre los movimientos migratorios, son actos que lo puedo realizar después, no son urgentes, no son inaplazables, siempre van a estar ahí, lo pido ahora o después. Entonces, especialmente en las diligencias preliminares vamos a realizar esos actos que no podemos dejar para después, que necesitamos realizarlo inmediatamente. Dicho esto, ¿cuál es la finalidad de la investigación preparatoria una vez que ya está formalizada? Es decir, cuando ya hemos determinado que existe un hecho que tiene características de delictuosidad y que puede ser vinculado a una determinada persona. Durante la investigación preparatoria, la finalidad de esta subetapa es recabar elementos de convicción, de cargo y de descargo. Esa es la finalidad de la subetapa, que es la investigación preparatoria formalizada o la investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no? A diferencia, nuestro proceso penal o nuestra actividad de descargo, esos elementos de convicción de descargo, esos actos de investigación que requiere realizar esa defensa activa en nuestro ordenamiento jurídico es diferente a, por ejemplo, otros ordenamientos jurídicos como el italiano, también, si no me equivoco, el colombiano. ¿A qué me refiero o a qué quiero hacer referencia con esto? Que cuando la defensa en nuestro proceso penal desea realizar actos de investigación de modo propio, él no los puede hacer de manera directa. Él lo hace a través del
órgano persecutor de la acción penal, esto es, a través del Ministerio Público. Yo, defensa, que soy una defensa activa, quiero realizar una participación activa durante toda la investigación preparatoria la investigación que le están realizando contra mi patrocinado. Quiero que se solicite la declaración de Juan Pérez, que de repente puede ser para mí un testigo presencial de los hechos. Pues yo no voy a poder ir y tomar su declaración de ese testigo. Tengo que solicitar al Ministerio Público que realice o que recabe la declaración de ese determinado testigo. En otros ordenamientos, como le comenté, de Italia o Colombia, no. Ellos, a diferencia nuestra, ellos realmente hacen actos de investigación. Si desean tener una información de una institución pública o privada que le va a favorecer a su tesis o a su defensa de su patrocinado, ellos lo solicitan de modo propio. En nuestro caso, no. Nuestra defensa quiere tener una participación activa, quiere que se realice actos de investigación, pues pídalo al representante del Ministerio Público que él los realizará. La petición de documentos a entidades públicas o privadas, la toma de declaraciones o los diversos actos de investigación que se requiera o que desee realizar la defensa durante esta etapa tan importante, porque durante esta etapa el fiscal, con esos elementos de convicción, ya sean de cargo o de descargo, va a generarse una convicción, una certeza. Esa es la finalidad de la etapa de la investigación preparatoria, que los elementos de convicción que recabe van a ser para generar esa convicción en el fiscal. ¿Convicción para qué? Convicción para decidir en un determinado caso si acusa, si sobresee, o si de repente ni uno ni lo otro, sino ambos, es decir, emite un requerimiento mixto. Una acusación respecto de determinados imputados y un sobreseimiento respecto de otros tantos, en el caso que hubieran varios imputados durante una investigación preparatoria. Entonces, resumiendo las finalidades de la investigación preparatoria, vamos a tener que las finalidades de las diligencias preliminares van a ser recabar actos urgentes e inaplazables, y de la finalidad de la investigación preparatoria es recabar elementos de convicción de cargo y de descargo que puedan generar certeza, pero estoy hablando de una certeza en el Ministerio Público, ¿eh? No confundan la certeza que requiere el órgano jurisdiccional para sentenciar, no. En esta etapa, generar certeza, mejor utilicemos el término generar convicción en el Ministerio Público. Esa convicción para tomar una decisión de si acusar, sobreseer o de repente emitir un requerimiento mixto. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y un dato jurisprudencial. Durante el desarrollo de la ponencia le he recabado información, jurisprudencia bastante relevante que estoy segura que les puede servir en el ámbito laboral, en el ámbito académico, justamente relacionado a distintos aspectos en la etapa intermedia. Uno de ellos es lo referido a los elementos de convicción. ¿Qué debe de entenderse? Siempre utilizamos esa frase o siempre se escucha, ¿no? Es que el Ministerio Público no tiene suficientes elementos de convicción. La finalidad de la etapa de la investigación preparatoria formalizada es recabar elementos de convicción. ¿Y qué son los elementos de convicción? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Nuestro código no lo define. Nuestro código no nos dice cuál es su naturaleza o qué se debe entender por elementos de convicción. Lo hace la jurisprudencia a través de la casación 760-2016, La Libertad. ¿Qué nos dice esta casación? ¿Qué son los elementos de convicción? Son las razones, son los fundamentos con lo que cuenta el fiscal para tomar una decisión. Esa decisión que necesita para poder pasar a la siguiente etapa. Dicho literalmente, esto se define los elementos o la naturaleza de los elementos de convicción. Son los fundamentos, las razones con las que cuenta el fiscal para haber llegado a esa convicción, ¿no? ¿La convicción de qué? De acusar, de sobreseer, de emitir un requerimiento mixto, es decir, que pueda vincular ese hecho que viene investigando a una determinada persona. Eso es lo que dice esta casación 760-2016, La Libertad, respecto de cuáles son o qué debe de entenderse por elementos de convicción. Ese es un datito nada más que quería compartir con ustedes. Dicho esto, vamos avanzando un poco
para entrar ya en el desarrollo propiamente de nuestro tema, que es la etapa intermedia, ¿no? Tenemos que en la etapa de la investigación preparatoria, el fiscal se ha generado una convicción, ¿cierto? Cuando se ha generado esta convicción, él va a emitir su disposición de conclusión de la investigación preparatoria, ¿no? Y el plazo que señala nuestro código es que si estás ante un caso simple, un caso común, 15 días para después de la emisión de tu conclusión, emitir tu requerimiento fiscal de aplicación o mixto o de repente sobreseimiento, dependiendo del caso concreto. O si estás ante un caso complejo o de crimen organizado, tienes 30 días. El plazo que se te otorga es 30 días. Aquí nuevamente otro dato que me gustaría compartir con ustedes es qué nos dice o qué determinó la casación 613-2015-1 respecto justamente de la conclusión de la investigación preparatoria. Y responde a la siguiente pregunta. ¿Cuándo es que se produce o cuándo es que se da la conclusión de la investigación preparatoria? ¿Se produce con la sola verificación material del cumplimiento del plazo o requiere de la formalidad de la emisión de una disposición? Traducción. ¿Qué es lo que buenamente quiere decir esta casación? En esta casación se discutía, básicamente esto importaba o interesaba a la parte agraviada que deseaba constituirse en actor civil. Es decir, ¿por qué? Porque recuerden que el agraviado, para poder constituirse en actor civil, es desde la formalización de la investigación preparatoria hasta antes de su conclusión, ¿cierto? Tiene toda esa etapa. Luego de ello, no puede constituirse en actor civil. Y esta constitución es bastante importante para este sujeto procesal porque le amplía una serie de facultades para poder participar de manera activa durante el proceso penal. Entonces, aquí se cuestionaba mucho o se tenía como duda cuándo es que se concluía verdaderamente la investigación preparatoria. Es decir, supongamos que formalizaste, vamos por un casito bastante simple, ¿no? 120 días. Formalizaste el 1 de enero del 2020. En un supuesto caso que venciera tu investigación el 30 de mayo del 2020. Ya es un ejemplo así nada más de plazo para poder entender. Formalizas el 1 de enero del 2020 y concluye el 30 de mayo del 2020. La pregunta es acá. ¿Tú necesitas contabilizar esos días materialmente para decir que efectivamente ha concluido la investigación preparatoria? ¿O se requiere que el fiscal emita una disposición de conclusión de investigación preparatoria para decir con esa disposición que recién se concluye la investigación preparatoria? La Corte Suprema en ese supuesto o ante esa interrogante ha señalado que se concluye la investigación preparatoria no solamente con la verificación material, es decir, que solamente verificar que han transcurrido los días, que como ha llegado ya el 30 de mayo del 2020, independientemente que el fiscal haya emitido su disposición o no, ya concluyó la investigación preparatoria, por lo tanto el agraviado no puede constituirse en actor civil. No, así no es. Se requiere la formalidad de la emisión de una disposición por parte del Ministerio Público. No se toma en cuenta la verificación, el transcurso del tiempo. Lo que se toma en cuenta es cuando el Ministerio Público emite su disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Ahí se le cierra las puertas al agraviado para que pueda constituirse en actor civil. Ese es un datito que quería compartir con ustedes en caso básicamente le interesa mucho esto a la parte agraviada, ¿no? A aquellas personas que trabajen especialmente en procuraduría. Dicho esto, tenemos, ¿no? Concluida la investigación preparatoria, nosotros ya vamos a estar a puertas de entrar a la etapa intermedia. El fiscal durante esa etapa de la investigación preparatoria debe haber llegado a una convicción. Vamos a entrar en el supuesto para poder desarrollar, porque muchas pueden haber sido, ¿no? La primera posibilidad se convenció de que tiene una causa probable de llevar a juicio oral. Es decir, yo estoy convencido, yo, Ministerio Público, durante toda la investigación preparatoria, he llegado a la convicción de que efectivamente
la persona que vengo investigando, para mí, él es el responsable de este hecho delictivo. Yo estoy segura que si lo llevo a juicio oral, lo van a condenar. Si estoy seguro de ello, entonces emito mi requerimiento acusatorio. Vamos a ir en el supuesto de que el fiscal ha llegado a esa convicción. Por lo tanto, acusa. ¿Cuál es el trámite que se sigue? Pero antes de ello, antes de pasar al trámite propiamente dicho, vamos viendo cuál es la finalidad de la etapa intermedia. Recapitulando, para recordar lo que acabamos de decir, cada una de las etapas procesales tiene una finalidad en específica, tiene una función en específica. Diligencias preliminares, actos urgentes e inaplazables. Formalización de la investigación preparatoria, ¿no? La etapa de la investigación preparatoria formalizada. Que se recaben los elementos de convicción, de cargo y de descargo que puedan generar certeza o convicción, que le generen convicción al Ministerio Público a tomar una decisión. De si acusa, de si sobresee, o si de repente emite un requerimiento más. Y de la etapa intermedia, ¿cuál es su finalidad? Esta etapa intermedia tiene como finalidad ser filtro, ser una etapa de transición donde vamos a eliminar todos los vicios que puedan tener ese requerimiento de acusación del señor fiscal. Es en esta etapa donde vamos a sanear, vamos a eliminar todo aquello que no debe llegar a la etapa de juzgamiento. ¿Y cuál es eso, todo aquello que no debe llegar a la etapa de juzgamiento? Supongamos, ejemplo, una causa de atipicidad. La causa de tipicidad no se discute en juicio oral. La legítima defensa. Legítima defensa se sanea y se elimina el caso en etapa intermedia. No se llega a la etapa de juicio oral a discutirse que aquí hubo legítima defensa. No, eso se sanea y se elimina en etapa intermedia. Otro supuesto, y un clásico supuesto, el tema de la imputación necesaria. La imputación necesaria no se va a cuestionar en la etapa de juzgamiento. La imputación necesaria se discute en la etapa intermedia. Y en la etapa intermedia no se sobresee, por si acaso, ya les voy adelantando un dato, jamás se sobresee por falta de imputación necesaria. Es un aspecto formal que ahora vamos a ver, que únicamente se busca sanear. ¿Cuántas veces le van a tener que devolver al Ministerio Público su requerimiento de acusación para que subsane su imputación y que exista una verdadera imputación necesaria? ¿Cuántas veces sea necesario? Entonces, la finalidad de la etapa intermedia es justamente eso. Básicamente, y en palabras bastante simples, es eliminar todo vicio que exista en este requerimiento de acusación que me impida llevar una causa limpia a la etapa de juzgamiento, sin defectos ni formales ni sustanciales, y mucho menos probatorios, es decir, llevar a juicio oral tantos elementos, tantos medios probatorios que únicamente son sobreabundantes. De repente, con solo uno de las tantas testimoniales que presento, me es más que suficiente para acreditar mi teoría del caso, ¿no? O mi imputación o mi acusación. Finalidad de la etapa intermedia, filtro. Así de simple, ¿no? Eliminar todos los vicios que tenga esa acusación y pasar una acusación bien hechecita a la etapa de juzgamiento. Dicho esto, señores, por si acaso, verdad, me olvidé decirle cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, lo escriben en el chat. Y finalizada la exposición, con gusto les voy a resolver. Si no, de repente, si es que nos alcanza el tiempo y vamos avanzando bien, hacemos una pausa en la mitad de la exposición y absorbo sus consultas y continúo con la exposición. ¿Sí? Así que ahora, en estos momentos todavía no voy a revisar el chat hasta avanzar un poco más. Continuemos. Este cuadrito, esta lámina, ejemplifica lo que es el trámite ante un requerimiento de acusación fiscal. Estamos iniciando con el supuesto de que el fiscal decide acusar, ¿cierto? Porque podría haber también decidido emitir un requerimiento mixto o de repente un sobreseimiento.
Si la Fiscalía durante la investigación preparatoria ha decidido, se ha generado esa convicción de que aquí hay una causa probable de llevar a juicio oral, emite su requerimiento acusatorio. Este requerimiento acusatorio corre traslado al órgano jurisdiccional, que es el juez de investigación preparatoria, que se encuentra a cargo de esta etapa intermedia, el juez de investigación preparatoria. Este requerimiento acusatorio presentado por el representante del Ministerio Público corre traslado a los demás sujetos procesales por el plazo de 10 días para que absuelvan y realicen todas sus observaciones que los sujetos procesales consideren. ¿Cuáles son esas observaciones? Son básicamente tres. Un control formal, un control sustancial y un control probatorio. El acusado a través de su defensa puede hacer cualquiera de estos tres controles. Este es el momento, esta es la etapa donde todo lo que quisieras pedir o no solicitaste en su determinado momento puedes hacer. Puedes observar formalmente esa acusación, sustancialmente que tiene que ver con el tema de la acción penal y también cuestionar sus medios probatorios que pretende llevar a la etapa de juzgamiento. Transcurridos los 10 días, con o sin la solución de los sujetos procesales de ese requerimiento, de ese traslado, ¿no? de requerimiento acusatorio, el juez de investigación preparatoria, quien se encuentra a cargo de esta etapa, va a citar a audiencia preliminar de control de acusación. Luego de ello, ahora vamos a ver de manera más detallada cada una de estas etapas. Se emite el auto de enjuiciamiento y con ese auto de enjuiciamiento habrá culminado la etapa interna. Este es un resumen básicamente de lo que sucede durante la etapa intermedia cuando el fiscal decide acusar. Dicho esto, vamos con lo que nos plantea nuestro acuerdo plenario referido al control de acusación. Acuerdo plenario 6 del 2009, que si no me equivoco es la terminación anticipada, también tiene que ver mucho 6 de 2009 referido al control de acusación fiscal y el 5 del 2009 referido a la terminación anticipada. ¿Por qué les he planteado o le he puesto o le he señalado este acuerdo plenario 5 de 2009 de la terminación anticipada en la etapa intermedia? ¿Qué tiene que ver la terminación anticipada en la etapa intermedia? Señores, la terminación anticipada, esta figura procesal, esta salida alternativa, en la práctica tiene mucho que ver en la etapa intermedia. Previo a decirles o a entrar a tallar, a hacerles una pregunta a ustedes, quiero indicarles, como sabrán, y eso ya es de sentado, ¿no? El derecho permite gran cantidad de interpretaciones normativas. Te permite una gran posibilidad de interpretar una norma desde distintos puntos, una interpretación sistemática, teleológica, histórica, literal, muchos tipos de interpretaciones. Uno puede asumir en un determinado caso una determinada postura. Esta postura va a ser válida siempre y cuando tenga ese respaldo, ya sea normativo, doctrinario o jurisprudencial. Si está bien sustentado, su postura va a tener, la postura que uno asuma ante una determinada institución y su aplicación en determinada etapa va a ser válida, va a ser acogida, va a ser coherente y lógica porque tiene respaldo jurisprudencial, doctrinario, normativo, no sé, conforme lo desee sustentar o amparar tu postura. ¿Por qué les digo esto? Porque la terminación anticipada en la práctica muchas veces es aplicada durante la etapa intermedia. El acuerdo plenario 5 del 2009 referido a la terminación anticipada señaló de manera clara, literal, o sea, sin dejar, por decir, duda alguna, de que la terminación anticipada no procede en la etapa intermedia, porque transgrede su naturaleza jurídica, porque transgrede la finalidad de la terminación anticipada, porque no corresponde el beneficio que se le otorga justamente por reducir etapas. O sea, dijo muchos supuestos o muchos, se podría decir, dio muchos motivos por los cuales no corresponde su aplicación.
Pero sin embargo, en la doctrina y en la jurisprudencia aún es discutible de que si corresponde o no aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia. Pero esa situación llegó a un extremo, a mi consideración, en la Corte del Callao. Yo estuve trabajando un tiempo en la Corte del Callao, donde en un supuesto se llevó a cabo la terminación anticipada luego del control formal. La discusión en la doctrina y en la jurisprudencia está de si procede o no procede aplicar la terminación anticipada antes de la fase oral, antes del control formal. Nunca había visto un supuesto, ni siquiera está discutido en a nivel doctrinario o jurisprudencial, de que si podría corresponder la aplicación de la terminación anticipada luego del control formal, previo a pasar el control sustancial. Si el acuerdo plenario 5 del 2009 te señalaba de que desnaturalizas la institución de la salida alternativa de la terminación anticipada porque no cumple las finalidades de recortar etapas, porque se suponía que el análisis iba antes de sustentar el control formal, imagínense este supuesto de aplicarlo luego del control formal. Es por ello que yo le he planteado o le he puesto estas fases que se señalan en el acuerdo plenario 6 del 2009, cuáles son las fases de la etapa intermedia. Este acuerdo plenario nos señala que son dos las fases, la fase escrita y la fase oral. Ya, ¿desde cuándo entramos a la fase escrita? La fase escrita se entra a partir de que el Ministerio Público emite su requerimiento acusatorio, lo presenta al órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional, el juez de investigación preparatoria, corre traslado de ese requerimiento acusatorio, la defensa, el acusado, el agraviado, autor civil o tercero civilmente responsable y los sujetos procesales que estén apersonados al proceso, absuelvan ese requerimiento acusatorio presentando su posición jurídica al respecto durante el plazo que señala la ley, que son los 10 días. Con su absolución o sin ella, el juez de investigación preparatoria cita a audiencia de control de acusación. Con esa citación a audiencia de control de acusación, se culmina la fase escrita de la etapa intermedia. Y con la instalación de la audiencia, ya sea de sobreseimiento, bueno, en este caso, ¿no?, de audiencia de control de acusación, entramos a la fase oral, ¿no? Y esta concluye con la resolución final, que es el auto de enjuiciamiento. Aquí, por ejemplo, hay una postura que me gusta bastante cuando hablo de la etapa intermedia o desarrollo de la etapa intermedia. Me gusta mucho citarlo a este doctor, a este juez trujillano Taboada Pilco, porque yo considero así, tajantemente, ¿no? Yo tengo mis fundamentos por los cuales, ahora se los voy a decir, no considero que no corresponde aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia, ¿no? No corresponde para mí, ni en la fase escrita, ni en la fase, mucho menos en la fase oral, ¿no? Pero sin embargo, pese a ello, considero muy válida y bien fundamentada la postura del doctor Taboada Pilco, quien señala de que él está a favor de la etapa de la terminación anticipada durante la etapa intermedia, pero eso sí, antes de entrar a la fase oral. ¿Cómo así? ¿Qué nos dice el doctor Taboada Pilco en sus resoluciones cada vez que él aplica o acepta la terminación anticipada? Él señala, como la etapa intermedia tiene dos fases, la escrita y la oral, pues bien, la procedencia de esta terminación anticipada, conforme lo señala el artículo 468, inciso 1 del Código Procesal Penal, está referida a la etapa oral. Es decir, cuando el Ministerio Público empieza a oralizar su requerimiento acusatorio, es decir, entrar al control formal, ya no cabe la posibilidad de aplicar la terminación anticipada. Entonces, señor Taboada Pilco, ¿cuándo lo aplicamos? ¿Quieres aplicar la terminación anticipada durante la etapa intermedia? Pues bien, señor, tú tienes que solicitarlo antes de que el Ministerio Público empiece o se entre a la etapa de control formal, empiece a oralizar su requerimiento acusatorio. Antes de esa etapa, haz una solicitud al juez de investigación preparatoria que deseas que tu patrocinado se acoja a la terminación anticipada. Pero no
luego de sustentado el requerimiento acusatorio en esa etapa, presentado el requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público. ¿Y qué pasó en el expediente 1611-2019, Sala Penal de Apelaciones del Callao? Justamente lo que les acabo de decir. Es un caso que me pasó a mí, el tercer juzgado de investigación preparatoria transitorio del Callao, y no solo el tercer juzgado de investigación preparatoria transitorio del Callao, sino ya se hacía como práctica cotidiana por la gran mayoría de jueces de investigación preparatoria, de aplicar la terminación anticipada posterior a la etapa de control formal. Ello no procede, señores magistrados. La Sala Penal de Apelaciones del Callao declaró nula esa sentencia y se retrotrajo todo el proceso hasta la etapa que correspondía, es decir, hasta la oralización del requerimiento acusatorio. No pudiste sustentarlo durante el plazo que debías, bueno, pues te queda la conclusión anticipada, ¿no? Para no salir del tema, ese era uno de los datos que me quería darle. ¿Por qué considero que es importante? Porque en la práctica se ve mucho ese tema. Mucho, y muchos lo consideran, y lo peor de todo es que cuando sustentaba la jueza del Callao, ¿por qué aceptaba durante la etapa intermedia? Decía, porque la terminación anticipada es un criterio de oportunidad. Por favor, la terminación anticipada no es un criterio de oportunidad. Quienes se encuentran a favor incluso de la aplicación de la terminación anticipada descartan por completo que sea un criterio de oportunidad, un principio de oportunidad, conforme lo regula el artículo 2 del Código Procesal Penal. La terminación anticipada es otra institución totalmente distinta, es una salida alternativa distinta y no está referida a los criterios de oportunidad o a los supuestos taxativos del artículo 2 del Código Procesal Penal. Dicho eso, pasemos ya a la etapa o a la fase, a uno de los primeros controles que se da en esta etapa intermedia. ¿Qué es el control formal? El control formal que vamos a realizar al requerimiento acusatorio del representante del Ministerio Público, quien está plenamente convencido que llegado a juicio oral van a condenar al imputado, a este acusado, a quien está acusado, ¿cierto? Porque tiene suficientes elementos de convicción y medios probatorios a doquier para poder sustentar esa pretensión, ¿no? Su pretensión penal. Entonces, ¿qué cosa abarca el control formal? Cuando entramos al control formal, previo a ello, señores, quiero hacer referencia, se me estaba pasando, cuando el representante del Ministerio Público emite su requerimiento acusatorio, este requerimiento acusatorio debe de contener, ¿o cuáles son los requisitos de este requerimiento acusatorio? Los señalados en el artículo 349 del Código Procesal Penal. El artículo 349 del Código Procesal Penal señala de manera clara cuáles son los requisitos o qué es lo que necesariamente debe de contener este requerimiento acusatorio. Primero, identificación plena del acusado. Dime todos sus datos completos, el DNI, nombre, quién es su padre, todo aquel dato que me permita identificar plenamente a quién estás acusando. Segundo, una imputación suficiente, una imputación clara, concreta, con hechos antecedentes, concomitantes y subsecuentes. Un relato circunstanciado, ¿no? Su imputación tiene que ser clara y precisa, con hechos, ¿no? Con hechos antecedentes, concomitantes y subsecuentes. Debes también señalar cuáles son los elementos de convicción, ¿no? Esas razones que te han llevado a ti a convencerte de que aquí debes de acusar y no sobreseer. Tienes que señalarme esos elementos de convicción. Cuarto, ¿cuál es la participación que le atribuyes a esta persona? ¿Es autor? ¿Es cómplice? Y si es cómplice primario o es cómplice secundario o no, de repente es coautor. No tienes que señalar cuál es su participación, cuál es el título de imputación que recae sobre este acusado. También indícame cuáles son las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal en caso las hubiera. Señala cuál es el tipo penal que encaja la conducta que ha desplegado, esa conducta ilícita que ha desplegado este acusado, ¿no? La pena concreta que está solicitando, ¿no? Sustentada debidamente en los tercios, en el sistema de los tercios. La reparación civil en caso no hubiera o no existiera un acto, un agraviado debidamente constituido en actor civil. Si en caso lo hubiera, no le corresponde al representante del ministerio. La reparación civil, ¿no? En ese supuesto,
Si es que no hay agraviado constituido en autor civil, lo tiene que señalar el ministerio. Y finalmente, ¿cuáles son los medios probatorios con los cuales tú vas a llegar a sustentar esa pretensión a juicio oral, ¿no? Ahora vamos a analizar esos medios probatorios en la etapa del control probatorio, que es la tercera etapa de esto. Dicho esto, el código señala claramente cuáles son todos los requisitos que debe tener ese requerimiento de acusación. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué abarca o qué debemos analizar en este control formal? Básicamente, durante el control formal, se analiza que la acusación esté bien hecha, que no tenga defectos que tengan que ver con los señalados en el artículo 349. El control formal o el análisis del requerimiento acusatorio bajo la mira del control formal se hace en relación con la motivación. ¿Cómo está motivado este requerimiento del fiscal? ¿Tiene una motivación adecuada? ¿Cumple con los requisitos del 349 o no tiene esos requisitos? Y los requisitos estipulados del artículo 349, ¿solamente a eso le puedo hacer observaciones formales? No. Cuando uno hace un control formal de requerimiento acusatorio, no vamos a encontrar, o el artículo 349 no es un catálogo cerrado de las observaciones que nosotros podamos hacer al requerimiento acusatorio. No existe un catálogo cerrado de manera taxativa. Mira, tú puedes hacer este control A, B, C, D y nada más. No, eso se va a presentar caso por caso, el análisis en cada caso en concreto. El control formal tiene mucho que ver, y aquí, por ejemplo, en los supuestos que yo les he consignado cuando señala que el control formal va en relación a los hechos, las personas, ¿no? Y los hechos tienen que ver, por ejemplo, con el tema de estos dos, tienen que ver con el tema de la imputación necesaria, solamente es supuestos meramente ejemplificativos. No es únicamente los supuestos en los cuales ustedes pueden hacer observaciones formales al requerimiento acusatorio. Y el control formal tiene que ver, es todo lo que no tenga que ver con la responsabilidad penal. Y tiene un vínculo bastante intenso con el principio de congruencia. ¿Cómo así? Veamos este vínculo con el principio de congruencia, y aquí es donde se podría decir, se plasma en todo su esplendor este principio. ¿Cómo es que se manifiesta este principio de congruencia procesal en la etapa intermedia al momento de hacer un control formal al requerimiento acusatorio? Pues bien, esto tiene que ver con el análisis comparativo desde la formalización de la investigación preparatoria y el requerimiento acusatorio. ¿Cómo así? Pues bien, si usted, señor fiscal, durante la investigación preparatoria, mejor dicho, formalizó contra Juan Pérez, ¿no? Formalizó, emitió disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Juan Pérez. Cuando emita su requerimiento acusatorio, pues me va a acusar a Juan Pérez. No me vas a cambiar de persona. Tú no vas a formalizar por Juan Pérez y vas a terminar acusando a María Alejo, porque durante toda la investigación te diste cuenta que no era Juan Pérez, sino era María Alejo. No, eso no puede hacer. Eso no va a suceder. Esa es la regla. Las excepciones están, y ahora se las digo. No me vas a cambiar los hechos que plasmaste durante la formalización de la investigación preparatoria a la acusación. No. Si tú acusaste por un hecho A, si tú formalizaste por un hecho A, acusas por el hecho A. Si tú formalizaste contra Juan Pérez, pues acusas contra Juan Pérez. No va a cambiar los hechos ni la persona. La congruencia entre la disposición de la formalización o los hechos y las personas de la formalización de la investigación preparatoria al requerimiento acusatorio no pueden variar. Eso, por ejemplo, es un aspecto de control formal. ¿Y cuándo
podría darse el supuesto de que de repente yo estoy investigando a Juan Pérez, pero durante mi investigación me doy cuenta de que María Alejo también está inmersa en este hecho delictivo. ¿Qué hago en ese supuesto? Pues amplías tu formalización de la investigación preparatoria antes de emitir tu requerimiento de acusatorio, para que puedas proteger o resguardar el derecho de defensa de María Alejo y pueda realizar de repente ella actos de investigación o solicitarte que tú realices actos de investigación y pueda ejercer su derecho a la defensa. Pero no la vas a sorprender con una acusación a María Alejo cuando ni siquiera la formalizarse contra ella, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa es una observación formal importante que desde la formalización de la investigación preparatoria, hechos y personas no pueden variar al requerimiento acusatorio. A la acusación no pueden variar. Y si es que van a variar o vas a ingresar otros supuestos, ya sea hechos o ya sea personas, pues bien, antes de emitir tu requerimiento acusatorio, mucho antes, todavía cuando no se te vence el plazo que se te da para realizar tus investigaciones, amplía tu investigación contra 2, 3, 1, no sé cuántas personas consideres o te haya votado tu investigación. Los hechos, de la misma manera. Consideras que ya no es solamente por el hecho A, sino también por el hecho B. Pues bien, emite una disposición de ampliación que puede incorporar ese hecho más, ese 2 hechos más, cuantos hechos más consideres. ¿Para qué? Para que se pueda garantizar el derecho de defensa de la parte a la cual tú estás imputando esos hechos. ¿No? Eso, por ejemplo, si es que variaría, si es que cambiaría, se modificaría los hechos o la persona, es objeto o es pasible de hacer un control formal. Este cuadro, por ejemplo, ejemplifica lo que le vengo diciendo, pero agregamos la disposición, las diligencias preliminares, ¿no? Desde las diligencias preliminares a la formalización de la investigación preparatoria. Por ejemplo, en las diligencias preliminares iniciamos la investigación contra Jennifer, ¿ya? Durante la formalización de la investigación preparatoria, no hay problema, yo puedo formalizar solamente contra Jennifer o de repente contra Jennifer y su mejor amiga también, ¿no? Cierto, o sea, no, ahí no pasa nada. Pero de la formalización de la investigación preparatoria, tú formalizaste por J o de repente por J más D, entonces el requerimiento acusatorio, tú vas a mantener esas personas. Si tú supongamos que formalizaste por Jennifer y Diana, pero te das cuenta durante toda la investigación que solamente Jennifer está involucrada en este evento delictivo, pues acusas contra Jennifer y con Diana, pues sobresees, emites tu requerimiento mixto. Esa es la única forma de que tú puedas eliminar a Diana de este proceso. Y los hechos, de la misma manera. Diligencias preliminares, desde las diligencias preliminares a la investigación preparatoria, no pasa nada, tú puedes agregar un hecho más. Pero una vez que tú formalices por el hecho A, acusas solo por el hecho A. Salvo que tú hayas ampliado, ¿no? Antes de emitir tu requerimiento acusatorio, antes de que se te vence el plazo para investigar, de repente a 1, ¿cierto? Entonces ahí no hay problema, no pasa nada, puedes acusar contra A más A. Y en cuanto a la calificación jurídica, este es un tema variable. La calificación jurídica por ejemplo, de las diligencias preliminares a la formalización de la investigación preparatoria puede aumentar. Esta calificación de la formalización a la acusación puede o no puede ser la misma. Recuerden que tenemos una calificación también alternativa que te permite realizarse en la etapa intermedia, ¿no? Este es un cuadro que resume, por ejemplo, que en cuanto a la variación de las personas, los hechos y la calificación jurídica, en qué supuestos puede darse, puede variar y en cuáles no. Por ejemplo, este es el supuesto de la imputación necesaria. Es uno de los supuestos más reiterativos en la práctica de las observaciones o del control formal. La imputación necesaria tiene que ver con el control formal de requerimiento acusatorio. Respecto a la imputación necesaria, hay hartísima jurisprudencia, hay mucho desarrollo jurisprudencial respecto. Por ejemplo, ahí yo les he planteado algunas, solamente son
algunas de manera ejemplificativa para que ustedes lo tengan en cuenta. La básica y la primordial es el Acuerdo Plenario 2 del 2012, que desarrolla de manera bastante, se puede decir, bastante clara qué es lo que debes de entender por la imputación necesaria, cuándo hay una adecuada imputación necesaria, ¿no? Que pueda garantizar el derecho de defensa del acusado. El recurso de nulidad 2823 2015 ventanilla también nos habla sobre la imputación necesaria. Es más, es bastante didáctico al momento de explicar qué es lo que debemos de entender por la imputación necesaria. La casación 773 2018 San Martín y también la 247 2018 Ancas. Son unas cuantas que pueden ejemplificar o darle más luces sobre cuando estamos ante una adecuada imputación. Este es objeto, como les mencioné, de un control formal, ¿no? Porque nuestro código señala en el artículo 349, literal, inciso 1, literal B, que la relación debe ser clara y precisa, ¿no? Con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. ¿No? En caso de contener varios hechos independientes, debe ser separado la imputación, ¿no? Y debes dar el detalle de cada hecho que se le imputa, de los hechos de manera independiente que se le imputa al determinado acusado. Esta imputación necesaria dice que de no, cuando hace referencia que debe ser circunstanciado, hace referencia a los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Básicamente debe de responder, cuando hablamos de imputación necesaria, para que exista una adecuada imputación necesaria, debe responder a 3 interrogantes. ¿Cómo, cuándo y dónde sucedió? ¿Cómo sucedió este evento delictivo? ¿Cuándo y dónde es que sucedió? Básicamente debe responder a estas 3 interrogantes. Y los hechos, ¿cómo yo determino o cómo puedo señalar adecuadamente los hechos precedentes, concomitantes y posteriores? Porque no se trata solamente de ponerle el título, como muchas veces he escuchado, se podría decir, quejarse a los órganos jurisdiccionales. No, usted únicamente me ha puesto acá el título y no se trata de eso. Y luego de ahí ha plasmado todos los elementos de convicción, qué elementos de convicción recabé antes, qué elementos de convicción recabé después, y luego qué elementos de convicción. No tiene que ver con esos, esa forma de sustentar. Por ejemplo, el recurso de nulidad 2823-2015 ventanilla señala que una imputación necesaria debe de tener 3 requisitos, debe cumplir con 3 requisitos. Un requisito fáctico, un requisito lingüístico y un requisito normativo. ¿Y a qué hace referencia cuando señala que el requisito fáctico? Justamente este relato circunstanciado, ¿no? Debe de explicar de una manera fácil, una manera muy fácil de entender, no lo tergiverses, no utilices palabras que no puedan ser entendidas por el acusado. Y el lingüístico, ¿no? Utiliza un lenguaje sencillo, ¿no? Que sea fácil de entender para el acusado, porque es a la persona a quien te diriges. Que la defensa no necesita traducir lo que está diciendo el fiscal, ¿no? Entonces, el lenguaje, cuando hace el requisito lingüístico, ¿no? Que la imputación necesaria debe contener un requisito lingüístico, es referencia al lenguaje que utiliza el representante del Ministerio Público. Que sea fácil comprensión para cualquier persona, no solamente para el abogado que defiende al acusado. Y el elemento normativo de la imputación necesaria, bueno, pues eso sí tiene que ver con el tema, ¿no? ¿A título de qué responde? Y ahí se podría decir, ahí es una cuestión más jurídica que sí, efectivamente, no deja de ver que tenga que utilizarse un lenguaje sencillo y claro, pero ya efectivamente va a requerir del apoyo de la defensa del acusado, ¿no? Porque tiene que ver a título de qué responde, ¿no? Autor, cómplice, coautor, si es cómplice es primario o es secundario, ¿no? También tiene que ver la modalidad típica, el tipo penal al cual se le va a atribuir la pena, todos esos aspectos jurídicos que contienen la acusación, eso es en relación al elemento normativo. Un elemento fáctico, es decir, un
un relato circunstanciado, que sea de fácil comprensión, un elemento lingüístico, no utilices un lenguaje complejo, no, tu redacción tiene que ser bastante sencilla, que sea entendible para el acusado, y un elemento normativo donde sí vas a plasmar todo aquello relativo a lo jurídico, ¿no? Es decir, la pena, el título de imputación, el tipo penal que se le va a atribuir al imputado. En las otras casaciones o los otros recursos de nulidad también hacen referencia de que esta imputación no debe de ser exhaustiva, no necesitas de ponerlo todo de manera detallada, ¿no? Solo basta que sea, puede ser concisa, basta que se entienda lo que le estás atribuyendo, ¿no? ¿Cuál es si que el tipo penal abarca modalidades, cuál de esas modalidades le atribuyes? Por ejemplo, ¿no? En el delito de tráfico ilícito de drogas, el primer párrafo del artículo 296 se señala, ¿no? El que promueve, favorece, facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico o fabricación. Aquí tenemos dos verbos rectores. ¿Cuál de estos dos verbos rectores le atribuyes al acusado? Actos de tráfico, actos de fabricación, ¿no? Y si es que realizó actos de tráfico, ¿a título de qué lo hizo? ¿A título de autor? ¿A título de cómplice? Y si realizó esto, ¿para qué es? ¿Para promover, para favorecer o para facilitar? Estos son elementos subjetivos del tipo penal, pero están dentro del tipo penal. Por lo tanto, tú tienes que señalarle cuál de estos supuestos ha realizado el acusado. Y para concluir este supuesto de la imputación necesaria, hay un dato bastante importante que quiero compartir con ustedes, que recoge la casación 247-2018 ANCASH. ¿Qué nos dice esta casación? Brinda un dato bastante relevante a tenerse en consideración, porque anteriormente se llevaba el cuestionamiento de la imputación necesaria a juicio oral. Y en esta jurisprudencia, en esta casación, como no se subsanó en la etapa intermedia el aspecto de la imputación necesaria, en juicio oral se absolvió por falta de imputación necesaria. ¿Qué dijo al respecto la Corte Suprema? En principio, la imputación necesaria es un defecto procesal que debe ser subsanado en la etapa intermedia. Esta justamente es la etapa, la del control formal, donde vas a sanear la imputación necesaria. No puedes haber llegado a juicio oral con una inadecuada imputación necesaria. Eso no puede suceder. Y aquí viene una interrogante que me gustaría trasladarles a ustedes y a ver de repente sus comentarios. ¿Cuántas veces el órgano jurisdiccional puede devolver la acusación por un defecto formal de imputación necesaria? El código no lo señala. Yo estuve en un caso donde se le devolvió 4 veces la acusación al Ministerio Público para que subsane el tema de la imputación necesaria. Y sinceramente, no sé si de repente ustedes han tenido ese tipo de experiencias. La respuesta a esto es que se va a devolver la acusación por un defecto de imputación necesaria cuantas veces sea necesaria, valga la redundancia, cuantas veces sea necesaria para que exista una adecuada imputación y en juicio oral no tenga que discutirse ese supuesto o ese defecto, mejor dicho. Esto se discute en la etapa intermedia. La Corte Suprema agregó a este tema de que en nuestro ordenamiento existen sentencias absolutorias y sentencias condenatorias. No existen sentencias procesales. Y emitir una sentencia por falta de imputación necesaria vulnera justamente lo regulado en nuestro ordenamiento, estos dos supuestos de sentencias. Sentencias únicamente condenatorias o absolutorias, que tienen que ver con el fondo, que tienen que ver con el tema de la responsabilidad penal. Absolver por imputación necesaria, tú no discutes ahí el fondo. Es una cuestión solamente, entonces, ¿qué vendría a ser una sentencia procesal con un defecto procesal? Entonces, ya no, a partir de esa casación, las defensas ya no pueden decir, no, ya, en la etapa intermedia yo
no voy a cuestionar la imputación necesaria, pero lo voy a hacer en el juicio oral. No, peor, pierdes tiempo. Se le alarga el proceso a tu patrocinado. Esto se resuelve en la etapa intermedia. Otro aspecto que, por ejemplo, se puede, no es básicamente, no es básicamente una observación, pero se puede plantear a fin de arribar a una convención, un supuesto de que podrías realizarlo en la etapa intermedia al absolver el requerimiento acusatorio, es de plantear una posibilidad tú como defensa o de repente desde la perspectiva del representante del Ministerio Público, arribar a una convención probatoria, ¿no? ¿Para qué? Para que el juicio oral sea más célere, porque el código te faculta ello, ¿no? El inciso 2 del artículo 350, ¿qué nos dice, no? Que las partes no pueden arribar a una convención probatoria respecto de los hechos y los medios probatorios que acrediten esos hechos. Por ejemplo, yo los llevo al delito con el que siempre trabajo, que es el de tráfico ilícito de drogas, porque me es más fácil ponerles así los ejemplos, ¿no? En el delito de tráfico ilícito de drogas, el perito que realizó el informe pericial de químico forense, que determina que el objeto hallado al imputado o al acusado es clorhidrato de cocaína con un peso neto de 5 kilos. ¿Ya? La defensa no cuestiona el objeto material del delito, no cuestiona que es clorhidrato de cocaína, no cuestiona que la cantidad del peso, ni la calidad, no te cuestiones objeto material del delito. Lo que te cuestiona es, mira, mi patrocinado no tenía conocimiento que en esa mochila que él llevaba había droga. Entonces vamos por un elemento subjetivo, ¿no? Error del tipo. Si ello es así, ¿para qué vas a llevar al perito a declarar a juicio oral? Si no te estás cuestionando ello. Tú puedes arribar a una convención probatoria respecto de ese hecho, es decir, respecto del objeto material del delito, y respecto de los medios probatorios que acreditan ese objeto material del delito. Si eso no es cuestionable. Sería más fácil y más viable, más rápido el juicio oral, acabar más rápido el juicio oral, ¿no? Cumplir justamente con lo que plantea nuestra